enseñarle algo básico a la iglesia. Espero que la serie que hablé sobre el cielo les haya bendecido. Bueno, a los que no, les voy a hablar del infierno la otra semana para que se les quite. Pero también es una serie que estoy desarrollando, el infierno, la gran tribulación, qué va a pasar, qué va a suceder, quiénes van al infierno, qué sigue después. Pero eso lo vemos más adelante. Hoy quiero hablar de un tema que sé que a la iglesia le debe de importar porque es un asunto de conocimiento. Dígalo conmigo, por favor, de conocimiento. Tenemos que aprender a conocer bien la palabra de Dios. Y yo, por favor, si me pueden ayudar con el sonido, yo no estoy diciendo que lo sé todo, para que no me malentiendan. Pero sí estoy diciendo que lo que he aprendido y lo que he comprendido de la palabra de Dios, se lo quiero decir. Hoy quiero hablar acerca de principios antes que promesas. ¿Cuántos saben que la Biblia está llena de promesas? Gracias a Dios por esos 20, los demás por eso están como están. Va otra vez. ¿Cuántos saben que la Biblia está llena de promesas? Está llena de promesas. Y yo creo que usted y yo de pronto hemos orado, ayunado, porque Dios nos dé una promesa. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo han hecho? Ahí va. Yo creo en lo personal y conforme vaya desarrollando este sermón, que nunca debemos de orar ni de pedir promesas. Conforme lo vaya desarrollando, espero que la iglesia me pueda comprender lo que hoy quiero enseñar. Es más, yo creo que las promesas ni siquiera se oran por ellas. Va de nuevo. Yo creo que no podemos orar por las promesas. Pastor, es que la Biblia reclama promesas y que yo quiero las promesas de Dios y que yo quiero que me vaya bien en todo lo que yo haga, pastor. Y será bueno que te vaya bien. Claro que es bueno. Y de verdad Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que seas sano. Dios quiere que seas bendecido. Dios quiere que toda tu familia lo conozca. Pero hay un asunto muy importante en esto. Por eso hoy le he puesto principios antes que promesas. Principios antes que promesas. Marcos capítulo 7, verso 12 dice esto. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, escuche bien, porque son palabras de Cristo. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mire qué interesante es Dios, porque Dios lo primero que dice es, escuche, Dios dice, todo lo que quieras que la gente haga contigo, tienes tú que hacerlas. Ese es un principio de Dios. Yo no puedo pedir honra si no doy honra a mis autoridades. Va de nuevo. Yo no puedo pedir obediencia si yo mismo no tengo obediencia. Entonces tenemos que empezar a sembrar lo que queremos cosechar. Es imposible que alguien que no siembra obediencia o que no siembra o que no siembra en el Señor pueda recibir algo. No se puede. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y nos enseña que necesitamos sembrar para poder cosechar. Ahora, ¿qué es un principio bíblico? Porque esto está interesante. ¿Qué es un principio bíblico? Son verdades infalibles, es decir, no fallan, y prácticas que se encuentran en la palabra de Dios y pueden ser aplicadas a la vida cotidiana, tanto en lo personal como en lo laboral. Ahora, quiero que me escuche. Si alguien que no conoce a Dios, no va a ninguna iglesia, es practicante de los principios de Dios, Dios lo va a bendecir. Levante la mano el que dice sí. Ya ve cómo no siempre la mayoría tiene la razón. Claro que Dios los bendice. ¿Por qué? Porque cada promesa de Dios está ligada a un principio. Nosotros andamos tras las promesas, pero Dios dice, no, espérame, no vayas tras las promesas. Haz los principios. Porque los principios traen su propia promesa. Nosotros tenemos que aprender cómo Dios nos bendice. A veces nosotros andamos como locos, Señor, y oramos, Señor, bendíceme, Padre, que mi economía esté bien, que mi economía esté bien. Y yo le pregunto a usted, ¿usted diezma? ¿Usted ofrenda?
Porque la Biblia dice que parte de nuestra bendición radica en hacerlo. ¿Por qué? Porque son principios de Dios. Y conforme vayamos avanzando en el sermón, nos vamos a dar cuenta de tantos principios que la Biblia dice. Quiero repetirle, principios bíblicos son verdades infalibles y prácticas que se encuentran en la palabra de Dios y pueden ser aplicados a la vida cotidiana, tanto en lo personal como en lo laboral, en lo familiar, en todas las áreas de nuestra vida. Los principios de Dios deben de ser aplicados. Ahora, ¿qué significa principio? Es un comienzo, un punto inicial, un origen. ¿A cuántos les gusta que les vaya bien? Pues empieza con los principios, con un comienzo, con un punto inicial, con un origen. Todas las cosas y las bendiciones de Dios empiezan con principios. Escuche esto, la Biblia tiene aproximadamente 3565 promesas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Más o menos son 3500 y fracción. Hablan de sanidad, hablan de prosperidad, hablan de salvación. Es más, ahí le va. ¿Qué dice la Biblia? Cree en el Señor Jesucristo y ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Entonces, creer es un principio. ¿Y cuál es la promesa? Que serás salvo tú. Por eso no ande jugando a la iglesia. No ande jugando a la salvación. No ande haciendo las cosas que no debe. Porque Jesús dijo, si ustedes permanecen en la salvación, su familia va a ser salva. Su familia va a ver el buen testimonio, las buenas cosas. Pero pues usted antes le decía, eso no se hace y ahora lo hace. Escuche lo que la Biblia dice, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y a veces es donde fallamos en nuestra vida espiritual. A veces no entendemos los principios y las promesas. Cree en el Señor Jesucristo. Por eso, pase lo que pase en su vida, nunca abandone al Señor, porque es la garantía que nuestra familia va a conocer a Jesús. Podrán venir tormentas, tempestades, dificultades sobre su vida. Podrán venir muchas cosas sobre su corazón. Pero si usted anhela que su familia sea salva, manténgase firme en Cristo Jesús. Y yo le aseguro que la promesa de Dios viene sobre su vida. ¿Por qué? Porque esa promesa de salvación va ligada a la fe. Dios la ligó a la fe de tal manera que cuando nosotros permanecemos en la fe, la salvación llega. Es más, la palabra de Dios es tan poderosa que dice que el cielo y la tierra, pero ahí va, lo que Dios te prometió va a suceder. Va de nuevo para aquellos que todavía no creen. Todo lo que Dios te prometió va a suceder. Pero ¿cuándo, pastor? Cuando entiendas los principios de Dios. Cuando nosotros podamos empezar a practicar. Ahora, practicar los principios de Dios va a costar. Si yo ahorita le pongo una cachetada al Randall, el Randall se me va a poner jiribillo. Porque cuesta. Los principios de Dios cuestan. Pero yo te voy a decir algo. Yo, por ejemplo, mi esposa hace días me estaba atemorizando. Porque dice, ¿ya te inscribiste para la vacuna? Le digo, pero es que le estoy pensando. O sea, no porque crea eso de que te van a meter un chip, que le saco al piquete. O sea, nomás por eso, le saco al piquete. Y mi esposa me dice, no, yo sí, es más que me la pongan la tuya también a mí. Ah, bueno, pues que te la pongan, va. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que uno tiene que permanecer para que las promesas de Dios vengan sobre nuestra vida. Te va a costar. Y así como a veces nosotros queremos más una pastilla que una vacuna, aunque se tarde más. Pero siempre yo he entendido algo, que lo que te duele es lo que más te bendice. Va de nuevo. Yo he comprendido que lo que más te duele es lo que más te bendice. Es decir, escuche, lo que más produce en nosotros
o lo que más nos duele cambiar. Cuando logremos cambiar eso, nos va a traer mucha bendición a nuestra vida. Por eso es necesario comprender lo que dice Dios, que el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras jamás pasarán. Y si no pasan sus palabras, tampoco pasan sus promesas. Es decir, escúcheme, usted puede decir: pastor, es que tengo 10 años esperando la promesa. Quizás todavía los principios no los llevas a cabo como Dios quiere. Va de nuevo. Usted me puede: pastor, es que tengo 10 años esperando la promesa. Bueno, entonces eso quiere decir que los principios de Dios aún usted no los practica de la manera que Dios quiere. El día que usted practique los principios que Dios quiere y como Dios quiere, las bendiciones llegan solitas. ¿Por qué? Porque vienen juntas con pegado. Por eso es necesario comprender la palabra de Dios. Escuche esto: las promesas no son fruto de nuestras oraciones, son el fruto de vivir los principios en nuestras vidas. Usted puede orar, ayunar, hacer todo por una promesa, pero la promesa no es consecuencia de una oración. Es como yo les decía, por ejemplo, de pronto la gente: ay, Señor, oro para que me saques de esta bronca que traigo. Y Dios te dice: no ores para que te saque, porque hay problemas, broncas que son una bendición para nuestra vida, porque nos moldean el carácter, porque moldean nuestra vida. No eche a perder lo que Dios mandó para moldearlo. En otras palabras, usted no ore que Dios lo saque del fuego. Mejor dígale: Señor, dime cómo le hago para resistirlo. Porque una vez que usted resiste un fuego, cualquier fuego que venga no le va a hacer nada. Pero si Dios nos saca y nos saca y nos saca, nunca jamás vamos a aprender. Por eso la necesidad de Dios. Alguien puede orar y decir: Señor, yo quiero que esta promesa se cumpla en mi vida. Voy a ayunar, Señor, para que esto suceda. No, usted puede ayunar y malpasarse, pero las promesas de Dios están ligadas a sus propios principios. Cuando uno ejerce los principios, entonces Dios nos bendice. Le voy a poner algunos ejemplos. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Gálatas 6:7 dice Dios: no te engañes. Dios no puede ser. O sea, a Dios no le das algo malo creyendo que es algo bueno y Dios te va a regresar algo bueno. Dice Dios, número uno, entiende una cosa: Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que ¿qué va a pasar? Entonces, ¿cuál es el principio? Escúchelo: aprender a sembrar correctamente. ¿Y qué es aprender a sembrar? No estoy hablando de dinero, aunque es parte, pero estoy hablando de aprender a sembrar las cosas, el carácter de Dios, los frutos del Espíritu. Y si usted siembra cosas buenas, usted va a recibir cosas buenas. Por eso es tan importante entender los principios. Pero ahí le va otra: la ley de la reciprocidad. ¿Cuál es esa? Lucas 6:38. Dad. Muchos quieren que se les dé para dar, y Dios te dice: así no es. Dad y sé. O sea, no, Dios te da y luego tú das. No, es yo doy y luego ahí va. Porque cuando yo doy, le estoy mostrando la confianza a Dios. Por eso Dios dice: dad y se os dará. ¿Y sabe qué es lo precioso? Que no vas a recibir lo que tú diste, lo vas a recibir de una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Es decir, Dios nos dice: espérame, el hecho de que tú seas mi hijo tiene mucho que ver, pero para recibir las promesas del Padre, tú necesitas practicar los principios. Y el principio para esta ley de la reciprocidad es: aprende a dar. Aprende a dar. Aprende a sembrar tiempo. Aprende a ofrendar servicio. Aprende a ofrendar y a diezmar. Apréndelo. Y si tú lo haces, Dios dice: yo te voy a recompensar. Es decir, a veces la gente no entiende la bendición que es cuando Dios nos pone principios. ¿Por qué? Porque los principios nos van a costar. Y nos van a costar, pero nos van a bendecir. Por eso usted no busque que Dios le abra los cielos. Usted busque practicar el principio que abre los cielos.
Va de nuevo. Usted no busque que Dios le abra los cielos. Usted busque los principios que abren los cielos. Y cuando uno lo entiende y empieza a vivir de esa manera, Dios empieza a bendecirnos. Dijo Dios: dad y sé. No hay vuelta de hoja. La única manera en recibir de Dios es porque nosotros le hemos dado a Dios en todas las áreas de la vida. Va de nuevo, en todas las áreas de la vida. Por eso es tan importante conocer los principios de Dios. Cuando uno no le da a Dios, las cosas no empiezan a salir bien. ¿Por qué? Porque es un principio de Dios. Tú me das y yo te doy. Tú tienes confianza en mí y yo bendigo tu confianza. Tú puedes confiar en mí y yo te demuestro que nadie ha confiado en vano en Dios. Porque Dios nos retribuye. Pero ahí le va otra ley. La ley de la grandeza. Y esta es importante. Mateo 20:26 dijo: mas entre vosotros no será, sino que el que quisiere hacerse grande entre vosotros tiene que ser. La grandeza de Dios empieza cuando aprendemos a ser pequeños. Va de nuevo. La grandeza de Dios en nuestra vida empieza cuando aprendemos a ser pequeños. Dice Dios: tú quieres ser grande. Lo siento, el único que te puede hacer grande es Dios. Estoy hablando en el ámbito del creyente y en muchos ámbitos de la vida. Dios dice: el único que te puede hacer grande soy yo. Así es que para mí, para alguien que yo quiera ser grande, es porque primero se humilló. Y la Biblia dice que el que se humilla será. Por eso el apóstol Pedro decía: humillados bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Por eso es cuando uno entiende esta ley de la grandeza, uno tiene un corazón de siervo. ¿Se ha fijado que cuando un jefe de la oficina llama a trabajo, todos queremos mandar? Y a veces batallamos para someternos a alguien. Dios dice: la grandeza, la verdadera grandeza radica en aquel que aprende a someterse y decir: aquí estoy para lo que se ofrezca. La verdadera grandeza de Dios es esa, que aún este pastor, aunque soy el pastor, puedo agarrar una escoba y barrer y no pasa nada, porque no pierdo mi identidad. Mi identidad Dios me la dio y la tengo bien definida. No pasa nada si yo de pronto, ¿saben qué hice hoy? Se los digo. Y de plano hay para que no lo hagan. Noté que en los lavabos del lado de los hombres se batallaba para ir el agua. Y yo dije: pues ¿qué pasó? Usted le abría la llave y pum, se hacía el charcote, obviamente en el lavabo. Y dije: esto no está bien. No, pues lo desarmé. Y no sé quién se peina ahí en los dedos y pum, chorro de cabellos que no dejaban ir allá, ando sacando todo. Todo, órale, bastante cabello. Ahorita veo a quién le queda. Sí. Bastante. Ahora, ¿por eso voy a dejar de ser pastor? No, claro que no. Pero tenemos que entender que no importa dónde nos lleve Dios, siempre debemos de tener un corazón de siervos. Porque antes de ser cualquier cosa somos siervos. Por eso cuando uno quiere ser grande, tiene que aprender a ser pequeño. Tiene que aprender a ser manejable, dócil. Porque esa es la grandeza de nuestra vida. Ahora, la grandeza no te la da el mundo, la grandeza te la da Dios. Y si Dios te da esa grandeza, nadie te la va a poder quitar. Por eso es tan importante ir de acuerdo a la forma de Dios. Cada cosa, cuando nosotros practicamos los principios de Dios, las cosas funcionan porque funcionan. La humildad es la ausencia de la soberbia. Simplemente. Y yo quiero decirle algo: Dios tiene una manera muy particular de tratar la soberbia, que la neta yo no quiero eso. Dios tiene una manera muy particular de tratar la soberbia de las personas. ¿Por qué? Ahí va, escuche.
¿Por qué Dios resiste a los soberbios? ¿Por qué Dios resiste a los soberbios? ¿Por qué Dios no los hace a un lado, no los acaba? ¿Por qué Dios los resiste? Ahí va. Porque el deseo de Dios es bendecirlos. El deseo de Dios es que ellos se den cuenta de su error y dejen de practicar la arrogancia, la soberbia, y se vuelvan humildes para ser bendecidos. Cada vez, escucha iglesia, cada vez que Dios nos mete en una prueba, en una dificultad, ¿sabes qué es? Es Dios queriendo bendecirnos la vida para que un principio que no está bien afianzado en nuestro corazón podamos practicarlo de la manera correcta. Creo que no me di a explicar, pero ahí le va. Cada vez que entramos en una situación difícil, yo no dudo que sea Dios tratando con nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos quiere bendecir. Pero para poder bendecir, tiene que tratar con ese principio que no está bien arraigado en nuestra vida. Y Dios nos lleva a practicarlo, hasta que digamos: Señor, ya entendí. Y cuando decimos: Señor, ya entendí, en ese momento las promesas de Dios vienen sobre nuestra vida. Por eso es sumamente importante conocer esto. Ahora, ahí va otra manera de ver los principios. Honra a tu padre y a tu madre. Y dice Dios: si tú los aprendes a honrar, te voy a dar larga y todo te saldrá. Jóvenes, adolescentes que estén aquí, no le busque. Usted se quiere hacer rico, usted quiere tener larga vida, honre a sus padres. Ay, padre, honrelos, honrelos. Y yo le aseguro que la larga vida y la bendición estarán sobre su vida. Porque ahí va. Dios le pegó la larga vida y la bendición a nuestros padres. Dios la pegó en ellos. Dios la puso en ellos y le dijo: hazle como quieras. Si tú no aprendes a honrarlos, a amarlos, a cuidarlos, a bendecirlos, no hay larga vida ni hay bendición. Por eso, hijos que están aquí, es más, ¿cuántos tenemos papás o mamás todavía? Yo quiero decirle algo y se lo voy a volver a repetir. Si en su casa hay abundancia y en la casa de sus padres hay escasez, agárrese, porque no hay larga vida para usted. Ah, no lo creyó. Por favor, yo espero no tener gente aquí que: ay, carnal, pues es que mamá tiene necesidad, pero si tú no ayudas, yo no ayudo. Si tú no cooperas, yo no coopero, pues es mamá de todos, no nada más mía. Por favor, no piense así. Si a usted le toca todo el paquete, usted se lleva toda la bendición. Si a usted le toca todo el paquete, no se preocupe, Dios lo va a bendecir a usted solo. ¿Cuál es el problema? Pero el asunto es empezar a practicar principios. Por eso yo le digo a los jóvenes: no le rezongue a sus padres. No ande de malcriado con sus padres. Es que, pastor, si usted supiera cómo me trataron mis padres, no merecen ni que les llame padres. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. Porque Dios no te está preguntando cómo fueron tus padres. Dios lo único que te pregunta y te dice es: hónralos. Hónralos. Y cuando nosotros honramos a nuestros padres, todo te va a ir bien. Ay, pastor, encontré un buen trabajo, no supe. Es más, no tenía ni siquiera las condiciones para ese empleo, pastor. No tenía todo lo que pedían, pero pues yo no sé, me lo dieron. ¿Sabes por qué? Porque el cielo abrió las promesas para tu vida. ¿Por qué? Porque obedeciste un principio. Y cuando nosotros obedecemos los principios, las promesas llegan solas. Por eso usted no ande tras las promesas, mejor vea que los principios sean practicados en nuestra vida. Todos nosotros como hijos tenemos que aprender a bendecir a nuestros padres. Es más, Efesios: honra a tu padre y a tu madre. Pastor, pero es que si usted supiera, mi papá, mi mamá me abandonaron, pastor. Hoy viven en la miseria, pero para que se le quite cómo fue. Momento. Bendícelo. Bendícelo. Pastor, no se lo merece. No, es que Dios no te dice si se lo merece o no.
Dios lo único que te dice, bendícelo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dice bendícelo, Él está asumiendo que el principio del perdón ya fue establecido en tu corazón. Y si el principio del perdón está en tu vida, tiene que ser visto por Dios. Es decir, no se lo merece y no se lo doy porque se lo merezca, sino porque Dios está en mi corazón. ¿Alguien está aquí? Por eso es sumamente importante. Nosotros de repente queremos justificar. No, pastor, si usted supiera cómo me trataron cuando yo estaba chico. Me corrieron de la casa, pastor, si usted viera. Mis viejos no merecen ni un peso mío. Pues ten cuidado porque ni de Dios vas a merecer. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Se acuerda cuando estábamos nosotros niños? ¿Se acuerda? Digo, si todavía se acuerda. No me rezongues porque se te va a secar la mano. Y luego uno se enojaba con los papás y andaba preocupado porque no se le va a secar la mano. Pero lo que dice Dios es realidad. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es el primero. El primero que Dios te pide, haz algo y te voy a dar algo para que te vaya y seas de larga vida. Ahora, Dios dice dos cosas. Si tú honras a tus padres, te voy a dar larga vida, pero te va a ir bien. Qué bonito es tener larga vida y tener con qué disfrutarla. ¿Sí o no? Cuando uno honra a sus padres, uno está siguiendo el principio bíblico de bendecirlos. Por eso es sumamente importante comprender que no son las promesas de las que debo de ir detrás. Debo de ir detrás de los principios que Dios me establece para que esa bendición llegue a mi vida. Dios dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Éxodo 20:12 también lo dice, Deuteronomio 5:16, Mateo 15:14 y Efesios 6:2 lo reafirma de que debemos de honrar a nuestros. Le platico una historia que yo viví. Volé chismosos, pero ahí no, escuchen. Yo muchos años viví en la Moderna, obviamente. En la Moderna, Colombia. ¿Usted se imagina mi esposa de la INDEP y yo de la Moderna? No, hombre, somos dos colombianos bien locos, mi esposa y yo. Casi siempre una persona, los sábados, siempre una señora llegaba a pedir limosna por todas las casas de la Moderna. Pues ya después de años como que uno, pues como que haces ahí como que amistad, ¿no? Ya lo conoces. Todos los sábados la señora iba. Y un día mi mamá le pregunta a ella, oiga, ¿y no tiene hijos? Y la señora empezó a llorar. Sí, sí tengo. Y mamá, ¿y luego por qué? Tengo una hija que es secretaria, estoy hablando hace más de 30 años. Tengo un hijo que es licenciado. Tengo un hijo que es arquitecto. ¿Sabe cómo les di la carrera de esto? De estar pidiendo limosna. Así se las di. Y ahora se avergüenzan de mí. No me ayudan, no sé de ellos. Hace muchos años que no sé de ellos. Porque terminaron sus carreras, consiguieron sus trabajos y se olvidaron de mí. Y la señora empezó a llorar. Yo espero que nunca seamos tan ingratos como para no agradecer lo que nuestros padres hicieron por nosotros. Porque Dios dice, si tú los honras, yo te voy a bendecir abundantemente. Y cuando uno practica esos principios de Dios, Dios de verdad nos bendice la vida abundantemente. Por eso miren lo que dice Colosenses, capítulo 3, verso 20. Hijos, obedeced a vuestros padres ¿en qué? En todo. Porque esto agrada al Señor. Hijo, ve al culto. ¿Por qué? No tengo ganas. Hoy no voy. La Biblia dice que cuando los hijos agradan a sus padres o obedecen a sus padres, agradan. Mira el impacto que tiene la obediencia de los hijos en el corazón de Dios.
El impacto que tiene que un hijo, que aunque no comprenda en ese momento lo que su papá le pide o su mamá le pide, el hijo diga, bueno, sabes que no entiendo lo que me pide, se me hace exagerado, pero lo voy a hacer. Cuando el hijo hace eso, la Biblia dice que eso agrada el corazón de Dios. Por eso Dios puso la larga vida y las bendiciones en el corazón de nuestros padres. Ahora, todo sacrificio tiene recompensa. ¿Todo qué? Escuche lo que dice el Salmo 126. Los que sembraron con regocijo. Hermano, ahí va, escúcheme. La vida cristiana sí es difícil. Dios está con nosotros, claro que sí, pero es difícil. Hay muchas cosas en la vida cristiana que nos han hecho sufrir, nos han hecho llorar, pero seguimos de pie. Y la Biblia dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo. Así es que hay momentos en la vida en la que nos toca sufrir. Pero también Dios dijo que si no das un paso atrás, Él te va a bendecir la vida. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo trayendo sus lágrimas, es decir, trayendo sus gavillas, es decir, cada lágrima que derrames por dolor, Dios dice que te la va a convertir en risa de alegría, porque esa es la bendición de Dios sobre nuestra vida. Ay, pastor, en este caminar cristiano solo se sufre. No, también Dios nos bendice abundantemente. Cuando uno está decidido a hacer la obra de Dios, habrá momentos difíciles, habrá momentos de dolor, pero Dios nos ha bendecido la vida. Así es que recuerde, cuando usted tenga momentos de aflicción y las lágrimas y la congoja venga a su vida, recuerde una cosa: eso no es para siempre. Eso no es para siempre. El Señor dijo que regresaríamos con abundancia y con bendición. Así es que tenemos que aprender los principios de Dios. Es más, Mateo lo dijo de esta manera: bienaventurados los que, porque ellos serán. Cada vez que tú derrames lágrimas por la obra de Dios, no te preocupes, vas a ser consolado. ¿Por qué, pastor? ¿Cuál es el mejor consuelo? Ver que el objetivo por el que lloramos se logró. Bienaventurados, 7 veces benditos los que lloran, porque ellos recibirán la consolación de Dios. Es un principio de Dios, con una promesa increíble de Dios sobre nuestra vida. Romanos lo dice de esta manera. Y sabemos que a los que aman, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas. No, dígalo conmigo, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, si ahorita le está yendo mal, pero usted ama a Dios, se va a convertir en un bien. No, usted no me creyó. Si usted hoy está viviendo algo malo, equivocado, algo que usted dice: pastor, no sé por qué llegó esto, no sé por qué estoy viviendo esto, pero usted sigue amando a Dios, Dios lo va a transformar en algo bueno y bendecido para usted y su familia. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es el principio? Amar a Dios. Ámelo sobre todas las cosas. Y la Biblia dice que todo lo que te suceda va a ser para bien. Por eso es tan importante conocer los principios de Dios en nuestra vida. Segunda a los Corintios, el apóstol Pablo, me encanta cómo él lo expresa. Escuche lo que dice. Porque esta momentánea, ¿en qué estaba? ¿En qué estaba el apóstol Pablo? Estaba bien metido en una. Y las tribulaciones del apóstol Pablo no son como las de usted, las mías.
No, no, en ese tiempo te echaban a los leones, te quemaban vivo. Eran los tiempos más difíciles de la iglesia. Y el apóstol Pablo decía, pero esta tribulación produce en nosotros un cada vez más y excelente eterno peso de gloria. ¿Cuántos quieren que el eterno peso de gloria esté sobre su vida? Pues sin duda va a tener que aprender a soportar las tribulaciones de la vida. ¿Para qué? Para que ese eterno peso de gloria esté sobre nosotros. Ahora, ¿por qué peso, pastor? Porque nada nos va a mover de nuestra fe. No, porque nada nos va a mover de nuestra fe. Esa es una decisión que hemos tomado. Nada nos va a mover de nuestra fe. ¿Cuándo? Cuando los principios de Dios están bien establecidos sobre nuestra vida. Por eso, escúchelo, llora si quieres, pero no te olvides de sonreír, porque la respuesta de Dios está a las puertas. Que cuando nosotros de verdad anhelamos los principios de Dios, Dios se va a manifestar en nuestra vida. El salmista lo decía esto, atravesando el valle de lágrimas. ¿Alguien de aquí ha atravesado valles de lágrimas? ¿Alguien de aquí ha sufrido por algo? Sí. No le pregunto a los adolescentes porque esos sufren por todo. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia. Y luego dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Esa es una promesa maravillosa, que cuando el enemigo nos quiere derribar, pero nosotros nos mantenemos firmes, vamos a ir de poder en poder. Por eso, mi amada iglesia, no se rinda, porque usted irá de poder en poder con la ayuda del Señor. Pero el principio es no rendirnos. El principio que Dios quiere establecer en nuestra vida es que no podemos rendirnos. Hebreos lo dice de esta manera: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta. Es decir, el Señor dijo, ya viste el ejemplo. Ya viste, ahí va. Principio de Cristo: morir por los pecadores. ¿Sí o no? Va de nuevo. Principio de Cristo: morir por los. Promesa: le daré un nombre que es sobre de todo nombre, nombre ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Cada principio tiene sus promesas. Por eso es importante empezar a vivir los principios de Dios, a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a hacerlos parte de nuestra vida. ¿Para qué? Para que las bendiciones de Dios, las promesas de Dios empiecen a llegar sobre nuestra vida. Por eso Gálatas dice, no nos cansemos pues de hacer. Hermano, no te canses de hablarle a ese familiar que tú dices, pastor, es un necio, es una necia, no quiere. No te canses, porque Dios dice que va a caer. No te canses de hacer lo bueno. No te canses de manifestar a Cristo al mundo. No nos cansemos, porque a su tiempo vamos a cegar si no hemos desmayado. En otras palabras, tras la promesa que vamos, algún día va a resultar en nuestra vida si seguimos firmes en los principios. Por eso, ¿qué debemos de buscar? Los principios de Dios, que es lo más importante sobre nuestra vida. Me gusta cómo lo expresa el salmista: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Escúchelo, se lo quiero repetir: aunque afligido yo y Jehová. ¿Y qué cree usted que Jehová estaría pensando en el salmista? El salmista dijo, aunque afligido yo y necesitado, aunque puedo reaccionar, soy un guerrero y un buen guerrero. Puedo reaccionar, puedo levantar al ejército y acabar con todos esos. Pero aunque afligido yo
Jehová, Jehová, Jehová. Pensa, mientras usted está luchando con que el principio de Dios sea establecido, pastor, estoy luchando para perdonar, estoy luchando para bendecir a mi papá o a mi mamá que nos abandonó, estoy luchando, pastor, por perdonarle, estoy luchando todos los días, pastor, estoy afligido porque el solo hecho de pensar que tengo que perdonar sin merecerlo me causa aflicción. ¿Y sabes qué está pensando Dios en ti? Hazlo porque quiero bendecirte, hazlo porque quiero darte larga vida, hazlo porque quiero abrir los cielos sobre tu vida. Dios está pensando cosas buenas sobre nosotros. Usted no crea que batalla solo. Dios está ahí diciéndole: hazlo, perdona, restaura relaciones, bendice porque quiero bendecirte. A veces la gente no comprende. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, pastores, que Dios sabe que no se lo merece? ¿Ya platicaste con Dios de eso y te lo dijo? ¿O son tus opiniones? Y Dios dice: tienes que aprender a luchar contra eso. ¿Por qué? Porque son más importantes los principios. Cuando nosotros aprendemos a que los principios de Dios sean establecidos sobre nuestra vida, nos va a costar, vamos a sufrir, pero le aseguro que estaremos en la mente de Dios. Y el salmista decía: Señor, mi ayuda y mi libertador, eres tú, Dios mío, no te tardes. Ayúdame, Señor, para poder hacer que las cosas vengan a mi vida. Por eso, ahí le va, busca. Jesús fue claro cuando lo dijo: buscad primeramente el reino. Iglesia, busca el reino. ¿Cuál es el reino de Dios, pastor? ¿Cómo quiere que usted busque el reino de Dios? Mire, busque el reino de Dios, y el reino de Dios se busca pensando y creyendo y haciendo todo para que el carácter de Cristo sea reflejado en nuestra vida. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en el poder de Dios sobre nosotros. En el poder, ¿para qué, pastor? En el poder para vencer lo malo, lo equivocado, para que los principios de Dios vengan sobre nuestra vida, y después todas las cosas serán añadidas. Pero ¿sabe qué hacemos la iglesia? La iglesia buscamos las añadiduras. Yo quiero las añadiduras y ando detrás de las añadiduras. Cuando Dios te dice: las añadiduras llegan solas, lo que tienes que buscar son los principios, porque los principios tienen un imán que atraen las añadiduras. Tenemos que aprender a bendecir a Dios. Tenemos que aprender a buscar primeramente el reino. Por eso Mateo 6:25 dice: por tanto, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, de beber, ni por el cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más. Dios te dice: busca los principios de Dios y yo te voy a bendecir, te voy a abrir los cielos. Ahora, Dios no le está diciendo que no se preocupe. Bueno, pastor, ya no voy a trabajar. No, trabájele, échele todas las ganas, pero nunca se olvide del reino de Dios. Porque el reino de Dios se establece en su vida y Él le abre puertas que nadie puede abrirle. Filipenses dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. Pero quiero terminar con una última, y este es importante: bendecir para ser bendecido. No tenga miedo darle a Dios lo que es de Dios. No tenga miedo creerle a Dios. Es más, la única parte de la Biblia donde Dios dice: probadme ahora en esto, es en cuanto a las finanzas. Pruébame, haz algo. Pero necesitamos aprender a bendecir para hacer. Mire lo que dice Salmo 41:1. Bienaventurado el que ¿qué dice Dios? Ya se la saben bajito. ¿Qué dice Dios?
Yo espero que usted no sea de los que, ay, ponte a trabajar. Cree que lo va a dar mi dinero, está loco. Hay personas que están así por las circunstancias, no porque quieran estar así. Y mire lo que Dios dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Y tiene una promesa: en el día. Mire, usted sabe lo que se está viviendo con nuestros hermanos colombianos. Está horrible la cosa. Les quisieron subir impuestos, hicieron una ley donde pagarían demasiados impuestos. Aún los productos de la canasta básica se fueron al cielo. Cosas increíbles. El IVA se quería aumentar. Pero yo creo que mis hermanos colombianos, aquellos que han sido fieles para Dios, en el día malo Jehová los va a librar, porque es una promesa de Dios que no falla. Las promesas de Dios nos libran cuando nosotros seguimos los principios. Cuando nosotros nos acordamos de los pobres, escúchelo, cuando nosotros nos acordamos de los pobres, eso quiere decir que cuando venga una calamidad, nosotros vamos a salir bendecidos. Eso quiere decir que cuando vengan días malos, Dios nos va a librar. Que cuando vengan días horribles, el Señor siempre suplirá nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque hemos bendecido a los pobres. Por eso, iglesia, ahí le va: que el kilo de amor, usted siempre tenga el corazón para bendecirlos. Hermano, si le puede bajar poquito la música para que me dé chance a mí. Escuche, siempre es importante poder bendecir a los pobres. En el kilo de amor es donde reflejamos nuestro amor por las necesidades. Ahí le va. Porque ¿cuántos quieren tener para bendecir? Entonces, hágalo para que no sea de los que hay que bendecir. Se lo repito: ¿a cuántos les gusta tener para bendecir? Entonces no sea de los que tienen que ser bendecidos. ¿Por qué, pastor? Porque en el día malo yo estoy seguro que Dios me va a librar. ¿Por qué? Porque sembré, porque bendije a aquellos que tenían necesidad, porque di de lo que Dios me había dado, y estoy asegurando que en el día malo los cielos se abren sobre mi vida. Por eso, ¿por qué cree que Dios se enojó con aquel rico? ¿Qué haré? Derribaré mis alfolíes y le diré a mi alma: alma, huélgate, sáciate. Muchos bienes tienes almacenados para mucho tiempo. Y llegó la voz de Dios: necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Y no porque tuviera dinero, no porque fuera rico, sino por su avaricia. La avaricia cierra los cielos a todo creyente. Dios dice: es necesario aprender a bendecir a aquellos que tienen necesidad, porque es importante. Mire lo que dice, por ejemplo, Proverbios 14:31: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre, ¿a quién honras? A Dios. Mire qué cosa tan interesante. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre Proverbios 19:17: a Jehová presta el que da. A Jehová. ¿A quién le prestas cuando le das al pobre? A Dios. Y Dios nunca se queda con nada. Dios nunca se queda con nada. Cuando tú le das al pobre, a Dios le prestas. Y ten la seguridad que Dios te lo va a devolver con creces. Porque Dios te bendice para bendecir a otros. El principio de recibir es dar. ¿Alguien está aquí? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, ¿qué dice? ¿Y quién te lo pagará? El Dios del cielo, que paga abundantemente y sin medida.
te dará medida buena, apretada, remecida y rebosando te dará Dios. Porque el deseo de Dios es ese. Y quiero terminar. Los principios de Dios traen su propia promesa. Amados, no busquemos las promesas, porque esas no llegan por oración. Busquemos que los principios de Dios sean establecidos en nuestra vida. Conozcámoslo, practiquémoslo, y yo le aseguro que las promesas van a llegar solitas a nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Donde sé que te voy a encontrar, quiero habitar en tu intimidad. Y donde sé que te voy a encontrar, si tu presencia conmigo no va. Gracias, Señor. Yo no voy a ningún lugar. Gracias, Señor. No voy a